Voy a compartir con ustedes hoy algo relacionado a reconstruir su vida a través del ayuno. Ahora, cuando nosotros mencionamos cosas como puertas abiertas a través del ayuno o justamente atravesar ciclos a través del ayuno, por favor entendamos que no estamos elevando el ayuno a algo que el ayuno no es. El poder no es el ayuno, y eso lo menciono en mi libro Fast Forward. El poder está en Dios. El ayuno es una de las herramientas que, junto con la oración, en la palabra de Dios, nos permiten atravesar estas limitaciones y constricciones mentales que tenemos. Entonces quiero reforzar que quizás sí hay algunas cosas que no se rompen hasta que no hacemos estos ayunos. Y hablando de esto, quiero hablar de Nehemías, capítulo 1, versículo 3. Por favor, vayamos ahora a Nehemías, capítulo 1, versículo 3. Y veremos lo que le pasó a él. A ver, ¿dónde está mi Nehemías? Más abajo, más abajo. Justo aquí. Capítulo 1 y versículo 3. Entonces, Nehemías oye este reporte. Él ve que los muros han sido destruidos de Jerusalén, que las puertas están ardiendo, y también ve un gran conmoción en las gentes, en su gente, ¿no? Y la Escritura nos dice que así fue cuando oyó estas palabras, este reporte. Me senté y lloré y me lamenté durante varios días y ayuné y oré ante el Dios del cielo. Y si vamos un poco más adelante, empieza a orar a Dios y vamos a leer esta oración que quedó registrada. Muchas veces la gente comenta que nadie debería saber sobre tu ayuno o sobre tu oración, pero de hecho sabemos esto sobre Nehemías. La Biblia muchas veces dice: cierra la puerta y no hagas tus oraciones públicas. No estés como haciendo un llamado para que la gente se entere. Pero en el caso de Nehemías, él realmente se ocupó de registrar su oración y realmente habla de su corazón y lo que le pasó. Él lo primero que dice es: oraré al Dios de los cielos y me arrepentiré de mis pecados y de los pecados de Israel. Y empezó a llorar ante el Señor y a arrepentirse en su nombre y en nombre de todo su pueblo. Y mientras él está orando, algo empieza a pasar. Justo adelante de su rey, su jefe, el rey, él sabía que debía no mostrarse triste, porque se supone que su trabajo era ser alegre. Pero entonces el rey, su jefe, le pregunta: ¿por qué estás triste? ¿Por qué te ves triste? ¿No estás enfermo o algo? Y él le dice: no, esto no es nada más que la angustia de mi corazón. Pero el rey dice: tú no estás enfermo, yo puedo ver que algo está pasando con tu corazón. Y entonces realmente me preocupé mucho. Entonces el rey le pregunta: ¿cuál es tu pedido? Estás orando y ayunando y no entiendo cuál es tu pedido. Entonces Nehemías le confiesa que quiere pedirle un favor y le dice: si al rey le complace y si tu sirviente ha realmente encontrado la suerte de su lado, le pido por favor, señor rey, que me envíe a Judá, la ciudad de la tumba de mi padre, que yo la reconstruiré, que yo pueda reconstruirla. Sabemos que el resto del libro, Nehemías efectivamente reconstruye las paredes, y ustedes saben, muchos libros sobre liderazgo se han escrito sobre reconstruir muros en tu familia, en tu ministerio, reconstruir cosas que han sido destruidas por el enemigo. Y yo creo que hay muchas personas en este chat y muchas personas que están viendo esto ahora que están en ese estado donde, por ejemplo, durante la pandemia, perdieron muchas cosas. Quizás durante el COVID experimentaron enormes pérdidas y el enemigo les ha quitado ciertas cosas de su vida, quizás por culpa de sus pecados en el pasado. Quizás por esto el enemigo ha destruido tu familia o tu ciudad o tus finanzas o tu pureza, y ahora te encuentras enfrentándote a todas las repercusiones de esto. Y aunque has sido salvado y has sido perdonado, toma tiempo reconstruir tu vida. Algunos de nosotros reconstruimos nuestra vida con Cristo, pero otros reconstruimos nuestra vida en Cristo. Reconstruir significa que tenemos
un encuentro con el Señor, pero por algún motivo nos hemos alejado de Jesús. Hemos hecho un desastre, el enemigo ha hecho su trabajo, la vida ha hecho su trabajo y nuestros pecados han escalado y ahora estamos teniendo que lidiar con esas repercusiones. Y hay algunas personas con las que tenemos que arrancar de cero, pero con nosotros quizás tenemos que arrancar de menos de cero. Es como las finanzas. Hay personas que comienzan sus finanzas desde cero, pero hay otras personas que han acumulado tanta deuda que no pueden ni siquiera comenzar a cero. Tienen que realmente llegar hasta el cero desde el negativo primero para luego empezar a reconstruir. Y para eso también pasa, por ejemplo, en la salud. Muchos de nosotros simplemente tenemos que mantener nuestra salud. Pero bueno, no alcanza a veces solamente con descansar, comer bien y mantener lejos el estrés. Para aquellas personas, quizás como tú que estás oyendo este mensaje, que para llegar a poder estar simplemente manteniendo tu salud, debes primero reconstruirla, porque quizás tienes peso excesivo o tienes obesidad o quizás has tomado enfermedades o malos hábitos que debes romper primero antes de empezar a reconstruir. Amén. Así que a veces tenemos que romper antes de poder empezar a reconstruir. Para mucha gente, ellos no comienzan directamente a construir, primero tienen que reconstruir, porque las cosas han sido rotas en sus vidas por el pecado y ahora ellos tienen que tomar lugar y empezar a reconstruir su vida. Y cuando me refiero a romper cosas, me refiero a romper constricciones, romper malos hábitos y romper todas esas cosas que no son del Señor. Y Nehemías, antes de que pueda ponerse a reconstruir las paredes, yo quiero que vean las fundaciones de alguien que empieza a reconstruir su vida. Eso siempre desafía a la gente. Si estás lidiando con sobrepeso, por ejemplo, si estás lidiando, por ejemplo, con fumar, alguna clase de adicción o lo que sea, las fundaciones para poder reconstruir tu libertad y tu vida tiene que ser seguir a Dios. No puede ser simplemente, bueno, voy a ir a una reunión de Alcohólicos Anónimos o simplemente voy a ir a una nueva dieta y voy a empezar a practicar una dieta keto o lo que sea. O voy a tener una clase de finanzas. No pasa por ahí. Esas cosas son importantes, yo las aliento y es muy importante, es sentido común. Pero el problema principal es no tener en cuenta que si la fundación de tu vida, el detrás de escenas de esto, es que estás lidiando con problemas espirituales y no estarás capacitado para reconstruirte porque no tienes bases sólidas. Debes construir bases de roca, bases como Cristo. Y realmente partir de oír y obedecer a lo que Jesús dice. Y una de las cosas fundacionales que realmente nos permite limpiar estos problemas en el mundo espiritual es presionar hacia Dios en la oración y en el ayuno. Esto es lo que necesitamos para poder llegar de vuelta al cero antes de empezar a reconstruir. Nehemías tenía una posición muy alta en la corte, era muy bien conectado, tenía un trabajo muy prestigioso, tenía un muy buen sueldo, pero él obtiene un llamado, él recibe un llamado y responde con esta inquietud en su corazón. Y no es la necesidad lo que a él lo hizo ayunar, es este llamado. Y es lo que a muchos de nosotros nos llama y nos vincula a este ayuno. No es porque necesitamos una revelación, sino que hay una pequeña inclinación, un empuje interno a lo que tú respondes. Eso es lo que le pasa a Nehemías. Algo pasa en su corazón cuando oye estas noticias, cuando oye este llamado, automáticamente siente que tiene que ayunar y orar. Se le rompe el corazón y sabe que esta es la solución. Y siento que muchos de ustedes respondieron a este llamado por justamente este tipo de inclinación espiritual que les produjo. Y por favor entiendan que Dios usó a Nehemías no solo para ayunar, sino que lo usó para efectivamente poder convertirse en la respuesta a su propio ayuno. Esto es bueno, presten atención. Dios usa a Nehemías no solo para ayunar y arrepentirse, sino que lo usa para ser el reconstructor de muros. Y yo creo que si tú
generas unas bases sólidas de oración, de ayuno en la palabra de Dios, esto no solo sienta las bases para tu futuro éxito en Dios, sino que Dios te usará ahora para ayudar a reconstruir sobre estas bases, que puedan construir este año en estas fundaciones, en su salud, en sus finanzas, en su matrimonio, de una manera que agrade a Dios. Nehemías no fue solamente usado para orar y para ayunar, sino que fue llamado a reconstruir la pared. Y recuerda, su trabajo era simplemente llevar copas, no ser un reconstructor, pero algo pasa cuando ayunas y oras, y como te lo dije, y como ustedes lo volcaron en el chat, Dios comienza a darte favor. Favor es gracia, es misericordia, y cuando esto pasa, las puertas se abren donde antes no estaban abiertas. Y yo creo que para nosotros que estamos ayunando y orando, que Dios va a liberar su gracia. Por favor, vuelquen en este chat, el ayuno libera a la gracia de Dios. ¿Y qué significa esto? El favor de Dios no significa buena suerte. El favor de Dios, la gracia, es necesitada, es requerida para abrir puertas, porque la gracia abre puertas. Así como Nehemías recibió favor de su jefe, el rey, esto le abrió las puertas. De mismo modo, la gente para la que tú trabajas, la gente con la que estás conectado, la gente que vas a conocer este año puede abrir puertas para ti, pero debes encontrar el favor en ellos. Y a medida que ores y ayunes, en vez de tratar de romper la puerta, debemos seguir golpeando la puerta, pero no tratar de romperla. Alguien va a abrir la puerta por ti y tendrá gracia para darte y tendrá favor para darte. No solo Dios, porque Dios usa a la gente. Dios puede usar a tu jefe, o Dios puede usar a tus padres, o a tu pastor, o a cualquiera, alguien que ni siquiera conozcas, para que realmente te transmita ese favor, por una razón que ni siquiera puedes saber, que tú no sabes, excepto que Dios está usando eso. ¿Y por qué? Porque quiere abrir la puerta para ti, para que dejes de ser un llevador de copas, un mozo, a ser un reconstructor de muros, para que puedas reconstruir los muros de tu vida, de tu comunidad, de tu familia. He experimentado eso en mi propia vida, cuando Dios ha utilizado a gente que simplemente entraba a mi vida y abría puertas. Y primero comenzaba como una invitación a hablar. Yo, por ejemplo, hablaba en una cierta conferencia y quizás eso abría una puerta literalmente a tantos lugares. Y yo podía conectar, por ejemplo, con una persona que simplemente pensaba que iba a ser mi amiga, y luego Dios utilizó a esta persona para abrir puertas. Y utilizó a esta persona porque yo encontraría favor y gracia en esta persona. Y yo ni siquiera lo estaba buscando, yo lo he experimentado en mi vida y quiero compartirte que esto también te puede pasar a ti. No quiero decir que esto es una fórmula, pero yo aprendo de Nehemías y veo que estos principios son transferibles y se transfieren a nosotros hoy. Y estos principios son que cuando sientes un empujón del Señor, un llamado a través de tu oración y tu ayuno, en el trabajo que tienes, hay gente, por ejemplo, en el stream de este año, que ya no van a estar más llevando copas, no van a ser más mozos. Puede ser un trabajo prestigioso o puede pagar bien, pero el llamado de Dios hará arder tu corazón y te dará su gracia y te dará favor y te abrirá puertas donde quizás otras personas quieren ser y estar. Algunos de ustedes comenzarán un ministerio, comenzarán una iglesia, comenzarán un pequeño grupo, escribirán un libro, comenzarán una organización sin fines de lucro, comenzarán a sponsorear y darle apoyo a orfanatos. Podrás empezar a hacer todas esas cosas que en este momento de tu vida quizás no puedes hacer, pero Dios, si te da una carga, entonces también te dará la gracia y el favor de poder enviarte a la gente adecuada para abrirte las puertas para realizar esta tarea. A través de la oración y el ayuno nos posicionamos para recibir esta gracia y este favor.
El favor y la gracia no tiene nada que ver con la suerte, no tiene nada que ver con ser súper bendecido y ser súper genial. La gracia, el favor, tienen un propósito, tienen una tarea, y esa tarea es abrir puertas que estaban antes cerradas. ¿Por qué necesitamos abrir estas puertas abiertas? Para que puedas entrar entonces a una temporada en tu vida donde puedas traer impacto para el reino de Dios que de otro modo no podrías traer. Alguno de ustedes quizás encuentre a esa editorial, a ese publicista que abrirá la puerta para que tú puedas sacar ese libro. ¿Por qué? Porque la palabra que Dios te ubicó en corazón realmente necesita alcanzar el mundo entero. Otra persona tendrá una canción en su corazón y Dios traerá a alguien para que tú puedas grabar esa canción y compartirla con el mundo, porque puede traerle sanación y liberación a otras personas. Quizás alguien puede darte asesoría para poder empezar un canal de YouTube o un blog, o puedes empezar a crear tus clases y empezar a enseñarle a jóvenes, hombres o mujeres. Te convertirás en un pastor o lo que sea, empezarás a enseñarle a niños. La idea es esta: Dios te da gracia para que Dios pueda abrir puertas con ese favor. Entonces, cuando entras en esta nueva temporada en tu vida y tienes fe en la tarea que Dios te ha dado, entonces, a través de la oración y el ayuno, podrás construir las bases de reconstruirte para recibir el llamado de Dios y la visión de Dios para nuestra vida. No te conformes con el trabajo que tienes. No te conformes con el lugar en el que estás. No pienses que es permanente, porque puedo asegurarte algo: las personas que oran y rezan parecen conseguir drásticos y dramáticos cambios en sus carreras. Y yo tengo testimonios de nuestra propia iglesia, de gente que trabajaba de 9 a 5 y no hay nada malo en trabajar así, no hay nada fuera de Dios en eso, no hay nada pobre o malo de tener un trabajo cuando simplemente entras y salís. Pero recuerdo a esta chica que estaba viniendo a un grupo mío y de mi esposa, y ella recibió su salvación cuando yo todavía estaba en la escuela secundaria. Yo oré por ella en nuestra aula y mi hermana la invitó y ella fue invitada esta misma noche y fue salvada. Y bueno, realmente ella después se alejó del Señor, pero luego volvió y empezó a trabajar. A ver, ella tenía un buen trabajo, pero bueno, luego se animó a hacer un ayuno de 21 días solo con agua y realmente no estábamos haciéndolo como una iglesia. Ella simplemente lo recibió como un llamado del Señor y ella seguía trabajando a tiempo completo. Pero bueno, ella siempre había querido trabajar en el campo médico y apenas terminó su ayuno, algo pasó. Una clínica de otra ciudad abrió una clínica en nuestra ciudad como una extensión y la convirtieron a ella en la principal supervisora de esa clínica. No solo no tenía una educación como doctora, sino que de hecho empezó a tener unos 5 o 6 doctores a su cargo. Y ella pasó de querer trabajar en una clínica a directamente dirigir una clínica. Y ella escribió toda esta historia en una carta para nosotros, donde decía esto: Dios me llevó de ser alguien que quería estar en este campo, en esta clínica, a efectivamente darme la confianza para efectivamente dirigir toda esta clínica que tiene enfermeras, doctores, se hacen operaciones, cirugías, y ella es la principal supervisora. ¿Y cómo eso pasó? Esa clínica en Seattle, cuando vinieron aquí, alguien la recomendó. Ella se reunió con ellos y cuando ellos oyeron su corazón y oyeron cuán apasionada ella estaba, le dijeron: bueno, vas a tener que venir a Seattle y te vamos a entrenar para que puedas hacer esta tarea. Primero le dieron pocos empleados, vio cómo trabajaban y efectivamente empezó a expandirse. Y ella encontró favor en ellos, encontró gracia. Y no solo sus ingresos se fueron para arriba. Ella no lo hacía por sus ingresos, ella lo hacía por su pasión. Ella tenía esta pasión de ayudar a la gente en este área
Y de hecho, en esta clínica empezaron a ofrecer una vez por semana, una vez por mes, cuidados gratuitos para gente que no lo podía pagar. Y eso es una de sus más grandes pasiones, ayudar a gente que no puede pagar cuidados médicos. Entonces, esto yo siempre me hace acordar a que durante un tiempo de oración y ayuno podemos reposicionar nuestras carreras, nuestros trabajos, y estoy bastante seguro de que ninguno de nosotros está ayunando por eso. No creo que deberíamos hacer esto, pero quiero que estés preparado porque esto puede pasarte este año. Que el Señor te reposicione para que tengas más efectividad estratégicamente cuando el Señor abra puertas en tu vida que nunca habían sido abiertas y para las que quizás no estarías calificado, para que entres a lugares a los que quizás directamente no estás listo y que quizás te sientas sobrepasado. A ver, una cosa es llevarle una copa de agua al rey y otra cosa es tener que reconstruir toda una ciudad. Eso es lo que le pasó a Nehemías. Quizás no tengo experiencia en construcción para eso, pero bueno, cuando tú ayunas y oras y Dios ve que tu corazón está listo para llevar una carga, porque bueno, de eso se trata, que tu corazón esté listo para recibir su llamado, para recibir lo que Él quiere, entonces no sabes lo que comenzará a pasarte. El Señor te dirá, bueno, ahora necesito que directamente pases a otro nivel, a otra temporada, donde puedas realmente darle rienda suelta a eso que he puesto dentro tuyo. Pero no puedes salir de este lugar si no te doy gracia. Entonces primero tengo que darte gracia para que puedas destrabar esas puertas trabadas, para que puedas entrar a una nueva temporada, a un nuevo nivel de la mayor efectividad para tu Dios. Para que tú puedas dejar de servirle a un maravilloso jefe y a un maravilloso trabajo. Pero hay gente que me está sirviendo ahora, y sigan mis palabras, donde dentro de mucho tiempo tú serás el jefe. Y no porque tú odies a tu trabajo, sino porque Dios pondrá dentro tuyo que habrá algo mucho más grande y que simplemente de que tú seas provisto por un jefe, tú te convertirás en una persona que ahora proveerá a otra persona y a sus familias. Y va a pasar naturalmente. No tendrás que esforzarte. Dios te dará su gracia y esa gracia abrirá puertas. Y cuando esa gracia abra puertas, tú sabrás que la temporada ha cambiado. Has pasado de ser un mozo a un reconstructor de pared. Y realmente creo que esto no es simplemente para darles coraje, sino que siento que esto es una palabra profética para alguien. Y quizás no puedas entenderlo ahora, pero así como estás anotándolo, por favor, ponlo en tu corazón, pondéralo. Y por favor, mira cómo el Señor puede traerte estas nuevas posibilidades en tu carrera y en todas estas áreas de tu vida. Yo creo que nuestros trabajos son sagrados, a menos que estemos haciendo algo ilegal o inmoral. Pero lo que sea que hagas por Dios, no tienes que trabajar en una iglesia, no tienes que trabajar en una ONG para hacer algo que le importe a Dios. Nehemías era simplemente un mozo, pero bueno, si no fuera por ese trabajo, nunca se habría podido conectar con el rey que efectivamente le dio la plata, el dinero, y que le dio las letras de recomendación y que le dio la gracia de poder reconstruir esa pared. Pero esto no significa que sí o sí tienes que ser un profeta o que tienes que ser un apóstol o crear una iglesia. No. Todo el libro de Nehemías se trata de una persona que ha reconstruido estas paredes y ha logrado esto a través de Dios y a través de cómo lo llevó a una nueva temporada. Quizás no es automático, pero puede que veas cómo Dios te abre nuevas oportunidades y te lleva en tu propio trabajo a lugares que pensabas que quizás nunca ibas a poder pertenecer. Y siempre recuerda, la gracia de Dios no es simplemente una recompensa, es también una responsabilidad. Por favor, vuelquen esto en el chat. El favor de Dios, la gracia, no es simplemente una recompensa, es también una responsabilidad, donde los que predican la prosperidad y quienes usan la divinidad como el medio hacia un fin, lo que se están perdiendo y no están comprendiendo es que la gracia no es simplemente una recompensa por el ayuno, también conlleva una responsabilidad. Esther tenía gracia y eso no es porque era linda, por supuesto lo era, pero
justamente esta gracia conlleva responsabilidad, conlleva una carga y debes ser honesto y fiel a la gracia y debes ponerlo en uso, en el uso para el que se te ha sido entregada. En el caso de Esther, ella tuvo que sacrificar su gracia temporariamente, eso es lo que ella creía que hacía, para conquistar la nación. Cuando Dios empieza a darte prosperidad y a hacerte ascender, es al mismo tiempo una recompensa y una responsabilidad. Como recompensa tú le agradeces a Dios por su favor, pero por favor, no te conviertas en alguien que solo piensa que eres mejor que otras personas, o pensando que porque has ayunado, o has orado, o que vives una vida santa, entonces automáticamente estarás cosechando los resultados de tu siembra. Eso es solamente el 50%. El otro 50% es la responsabilidad de lo que tienes que ahora hacer como tarea gracias a esta gracia. ¿Por qué Dios eligió a Moisés? Porque Moisés conocía el desierto, conocía la sabiduría de los egipcios, sabía cómo navegar y cómo llevar a los esclavos a convertirlos en una nación. Cualquiera no podría haberlo hecho. Durante 40 años él fue edificado en Egipto, durante 40 años en el desierto. Y por eso es que Dios lo utilizó para traer los mandamientos y para poder estructurar esta nación. Tu gracia conlleva una responsabilidad. Tu gracia, la gracia que has recibido, viene con la responsabilidad. Por ejemplo, cuando Dios bendice tus finanzas, no es simplemente ahora decir, bueno, me voy a convertir en un buen inversor, o lo que sea, o tuve una herencia, mire, qué suerte que tengo. El resto de ti, el resto de los otros no tienen suerte. Eso sería una forma arrogante de ver en tu vida. Tu prosperidad tiene un sentido y la gracia que has recibido conlleva responsabilidad. Abrirá puertas para ti para que tú puedas cumplir la tarea que se te ha encargado. En el momento en el que esto se te sube a la cabeza y si te conviertes en alguien como la historia del rico en la iglesia, cuando pierdes el propósito de tu prosperidad, cuando pierdes el propósito de tu gracia, Jesús, respondiendo a esto en la historia, le dice, hoy, esta noche perderás tu alma. ¿Qué pasará con todo lo que has construido? Esto quiere decir, has visto la gracia como un resultado, como una recompensa, pero has perdido la perspectiva de que también es una responsabilidad para ayudar a los necesitados, para levantar a aquellos que están oprimidos. ¿Sabes? El año pasado, cuando paré de viajar, por quizás un año, casi 2 años, y el Señor puso en mi corazón y dijo, Vlad, yo quiero que estés en una escalera, que seas una escalera, para que tu equipo, para que tus discípulos, las personas que están en tu equipo, en la iglesia, para muchos pastores, que te conviertas en una escalera por la que ellos puedan crecer. Sé que muchos pastores van constantemente a todas las invitaciones y no invitan a su equipo a ascender. Pero así no es como el Señor me dijo a mí que trabaje. Empecé a cada vez dar menos conferencias yo y a entregarle más a ellos. Y les he dado cada vez más lugares a estos miembros de mi equipo, a mis pastores, a que vayan y den estas conferencias. Y quizás algunas personas nos decían, bueno, te esperaremos a que tú realmente vuelvas, pero otras han permitido recibir a miembros de mi equipo y han sido muy bendecidos. Inclusive este año en el que estoy aceptando menos invitaciones, quizás aproximadamente el 10% de todas las invitaciones que recibo, para el resto les invito a invitar a otros pastores, al pastor Ilya u otros. Y yo les ofrezco a líderes de otros lugares para que realmente puedan también tener un lugar y hablar en estos lugares, porque realmente el favor que Dios me ha dado no es solamente una recompensa, sino también una responsabilidad, no solo de impactar el mundo, pero también de elevar a otra gente, aunque sea hasta el nivel que Dios me ha dado a mí. Ellos me tienen a mí para abrirles la puerta a ellos. Y yo tengo que ser utilizado por Dios.
Yo sé que no puedo hacer lo que Dios hará por ellos, pero yo puedo hacer lo que ese rey ha hecho por Nehemías. Y yo puedo hablarles a ustedes que están ahora viendo. Tú eres alguien que puede abrir puertas a otras personas. Tú eres alguien que puede tener gracia y compartir su gracia a otros. Con un mensaje puedes cambiar el destino de alguien para siempre. Quizás con una transferencia bancaria puedes pagarle el auto a alguien. Con un cheque puedes pagar la renta de una familia. Sé quien no solo está esperando recibir la gracia, que Dios te ascienda a alguien que puede también dar gracia a otra persona. Oh, pero Dios no da favor realmente. ¿No has leído la Biblia? No, estás equivocado. Dios sí lo hace. Y eso no significa que Dios tenga favoritismo entre la gente, pero sí, Dios tiene elegidos y tiene necesidad de también ayudarlos y empoderarlos para que ellos ayuden a otros. Entonces, Él nos ama a todos, pero se relaciona con cada uno de manera distinta. Lo que quiero compartir es esta idea de que puedas darle oportunidades a quienes están a tu alcance. No podrás hacerlo por todos, pero quizás realmente puedas por primera vez dejar de estar buscando gracia y empezar a estar entregando gracia. Quizás ya tienes suficiente gracia para darle a otros que lo necesitan y que necesitan ascender y que pueden llegar al nivel en el que tú estás. ¿Qué tal si hicieras ambas? Por favor, Dios, abre las puertas para mí este año y también ayúdame a abrirle las puertas a alguien más. Por favor, volquemos esto en el chat. Dios, abre las puertas para mí este año y por favor, ayúdame a abrir las puertas para alguien más en el nombre de Jesús. Amén. Y así es. A ver, saben, yo puedo seguir y seguir y seguir sobre esta parte y yo tengo algunos amigos muy queridos que tienen un montón de puertas abiertas y uno de ellos es mi amigo David Diga y él ha tratado de ponerme en una entrevista con Sig Roth por mucho tiempo y yo creo que el Señor algún día me va a dar eso porque la persistencia de David Diga lo va a permitir. Y bueno, a ver, él no me debe nada, él es simplemente mi amigo, pero a través de él, Dios me ha dado gracia, porque tantas cosas que hay en este ministerio que he aprendido de él, que han sido gracias a las puertas abiertas. Él me ha dicho, contacta a esta persona, no te pierdas esto acaba de salir, debes conocer esto, o quizás tuvo una reunión con alguien y me dijo, me encantaría que conozcas a esta persona y ven, tómate un avión y ven y conoce a esta persona y tantas otras cosas. Así que es una gran bendición tener amigos así. Y yo realmente creo en este principio que Nehemías tenía, de que él sentía una carga de Dios. Él ayunó y oró y luego Dios le dio gracia, pero él usó esa gracia no para conseguir una casa más grande, no para conseguir un auto más grande, más lindo, sino para reconstruir el muro. Y no estoy en contra de tener cosas. Yo creo que la Biblia está en contra de las cosas teniéndonos a nosotros. La Biblia no está en contra de la prosperidad. La Biblia está en contra de que perdamos cuál es el propósito de la prosperidad y que perdamos el propósito de por qué vivimos en esta tierra. Si la razón por la que vives en esta tierra es hacerte rico, entonces debes arrepentirte porque la razón para la que tú estás aquí es para glorificar a Jesús y para llenar el llamado que Él te ha dado. La riqueza, las bendiciones, las casas, todo eso tiene su lugar, pero eso no es lo primero y eso no es nuestro propósito. Ese no es el punto por el que respiramos y vivimos. Respiramos y vivimos por lo mismo que Jesús murió, para salvar y para buscar aquello que se había perdido. Jesús dijo, por este propósito yo vine, para predicar el Evangelio, y para eso es que yo vine. Dios nos da la prosperidad como una herramienta y el poder como una herramienta y la gracia y el favor como una llave para destrabar ciertas puertas que quizás no podríamos atravesar. Y ahora podemos entrar a esas puertas no para ser famosos ni celebridades, sino para poder cumplir, como fue en el caso de Nehemías, reconstruir su ciudad, en el caso de Esther, salvar a una nación. En tu caso será distinto, pero ayudarás a otra persona, elevarás a otra persona y alguien se pondrá de rodillas y dirá gracias por esta persona, gracias por esta persona.
has cumplido mi oración. Cuando nosotros regalamos mi primer auto, nuestro primer auto con mi esposa, yo nunca había tenido a alguien que me regale un auto. Nunca había tenido a alguien que me regale un auto. Pero bueno, hasta ese día nosotros habíamos regalado 7 autos y no nos había importado que nosotros lo hiciéramos por otras personas. Cuando teníamos algo extra y sentíamos el llamado en nuestro corazón, damos. Y tú sabes, lo que el Señor me recuerda es, Vlad, tú pasaste de recibir a un milagro a ser el milagro para alguien. Te das cuenta que esta persona estaba orando por un auto y al dárselos, ellos están agradeciendo a Dios de que ellos han recibido el milagro del que tú has sido parte. Has sido parte del milagro en la vida de alguien y eso es simplemente increíble. Si tú puedes ser el milagro de la vida de alguien, nosotros podríamos simplemente haber dicho, vamos a venderlo y a ver, no hay nada malo con eso. No estoy en contra de comprar y vender autos. No tengo ningún problema con eso. El desafío es cuando solo creemos para que un milagro venga y nunca nos queremos convertir en el milagro para otra persona. Nosotros no solo tenemos que creer en la gracia y nunca miramos que detrás hay un montón de gente que está esperando y necesitando, y todo lo que tienes que hacer es estirar tu corazón simplemente un poco. No se trata solo de mí. Simplemente tienes que abrir tu casa para hacer un pequeño grupo, porque hay gente que está buscando comunidad, gente que está buscando gente que la ame y que los cuide y que les ayude a crecer en Cristo. Para ellos esto significa tanto. Ni siquiera necesitan dinero, un auto o nada. Simplemente necesitan que alguien honestamente camine con ellos. Son ovejas sin un pastor, están dispersos. Quizás otras personas sí necesitan un auto. Quizás tú tienes un auto de sobra y estas personas luchan para poder llegar a la iglesia y quizás todo lo que tú tienes que hacer es arreglar ese auto que tienes abandonado y dárselos y le has abierto la puerta a una nueva persona. Y no quiero decir que automáticamente todas las puertas se abrirán para ti. Lo que quiero decir es que estarás más cerca de ser como Jesús al hacer cosas así. Porque no todos vamos a recibir gracia este año. Algunos de ustedes van a dar gracia este año. En el nombre de Jesús, quiero moverme de recibir un milagro a ser un milagro. Si tú también, por favor, pon número 1 en el chat. Amén. Este será el año de la gracia de Dios. Puertas abiertas y mayor efectividad para la palabra. Este será el año en el cual daremos gracia. Nosotros abriremos puertas también para que otras personas puedan florecer en su búsqueda de Dios. Amén. Si has recibido este mensaje, vuelca por favor un emoji del fuego y vamos a prepararnos para nuestra oración. Vamos a prepararnos para nuestro ministerio ahora mismo. Generalmente, en este momento yo pongo un testimonio. Yo quiero invitarte que si durante este ayuno ya has recibido un milagro y has experimentado el poder de Dios en la liberación o en la sanación, que si durante este ayuno has experimentado esa cosa que estabas buscando, ese milagro que estabas esperando, yo tengo un link donde puedes ir y poner tu testimonio sobre el ayuno. Esto será muy apreciado y nosotros leemos estos testimonios que llegan todos los días de revelación y estamos emocionados porque el Señor nos va a dar cada vez más de esto. Lo que quiero que oremos hoy para este área de tu vida es que el Señor empiece a traerte revelaciones en el campo de tu trabajo, de tus finanzas y de tu carrera. Si estás luchando en este área, si tú necesitas la intervención supernatural de Dios, si donde estás ahora simplemente entiendes que solo Dios puede ayudarte a salir, yo quiero orar contigo. Es una oración distinta hoy. Hoy no voy a orar por sanación ni por liberación. Hoy voy a orar por revelaciones. Por favor, óiganme fuerte y claro. Ustedes ya lo han oído, pero voy a repetirlo. La prosperidad tiene un propósito y la gracia conlleva responsabilidad. Entonces, si eres capaz de llenar esas responsabilidades, si eres capaz de ser fiel, así como Dios te bendice,
no convertirte en alguien solamente centrado en sí mismo, sino ser altruista. Yo pido que te dé la fuerza, que Dios te dé la fuerza para ser capaz de ser altruista, para que tú este año puedas experimentar esta revelación y puedas crecer en generosidad y en tu capacidad de dar y en ayudar a otros cada vez más. En el nombre de Jesús oremos. Por favor, vuelquen el emoji de la oración si por favor coinciden conmigo en esta oración. Señor, vengo ante ti en el nombre de Jesucristo y coincido con todas las personas que están viendo y reviendo esta transmisión. Hay mucha gente, Señor, que está estancada y hay gente que está viendo esto que tiene un espíritu de limitación, un demonio de estancamiento que les está robando su destino y que quiere hacerlos perderse de su camino y derrotar su propósito para que no sean efectivos y no tengan éxito y no den fruto, para que su progreso no sea evidente como Pablo le dijo a Timoteo, para que su camino no sea próspero como Moisés le dijo a Josué, que no sean fructíferos en todo lo que hacen y que no tengan éxito, como dice el Salmo 1. Entonces, ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, cualquier maldición generacional de colapso financiero, pobreza, lucha financiera, accidentes, constantes expensas médicas o cosas que han sido creadas demónicamente en su vida, en el nombre de Jesús, yo las remuevo en este momento. Acuerdo con las personas que nos están viendo ahora, renunciamos a estas maldiciones, renunciamos a estas maldiciones generacionales de pobreza, de limitación. Todos los que lo han tenido, por favor, entiendan, una es la pobreza elegida, la pobreza de espíritu como la que eligió Jesús, pero yo me refiero a otra pobreza a la que te esfuerzas trabajando y nunca llegas, y es como que hay algo que siempre te roba tu prosperidad, siempre te roba tu carrera, siempre te roba tu posibilidad de ascender. Vamos a renunciar. Señor, renunciamos juntos en el nombre de Jesús a todo esto. Renunciamos en el nombre de Jesús a todo lo que mis ancestros puedan haber hecho. Cualquier cosa que hayan hecho para engañar gente o causado daño en vida de otras personas financieramente. Cualquier cosa donde hayan derramado sangre financiera. En el nombre de Jesús Cristo, yo rechazo esas maldiciones en el nombre de Jesús sobre mis antepasados y sobre mi vida. Y ahora vengo limpio y comando a cualquier ladrón, demonio y espíritu que está destruyendo y robando mi posibilidad de ascender, robando mi prosperidad, robando mis revelaciones y robando mi progreso. Yo voy contra todos esos espíritus y los rechazo en el nombre de Jesús y les exijo abandonar mi vida en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, te pido revelación este año. Te pido revelación en nuestras finanzas. Te pedimos revelación en nuestra carrera. Te pedimos que nos des gracia en aquellos lugares donde trabajemos y que abras puertas hacia temporadas y niveles y espacios en los que quieres que estés para el propósito que quieres que nosotros cumplamos, Señor. No estamos buscando el ascenso por el ascenso en sí mismo. Lo estamos buscando no solo porque lo merezcamos, sino porque tú nos has dado un propósito. Y te pido ahora en el nombre de Jesús que las puertas que han estado cerradas se abran ahora este año. Que este año, Dios, hagas que el empleador o la familia o el tío o la tía o alguien que tú has puesto estratégicamente en la vida de nuestros seguidores, por favor extienda la gracia hacia nosotros, Jesús. Que se abra esta gracia, Señor, y que nos puedas poner en una nueva temporada, Señor, en cuanto a nuestras finanzas y a nuestra carrera. Danos este favor, Señor, de que los dones que tenemos puedan ser entregados al mundo, de que los deseos que hemos puesto en nuestros corazones se cumplan, ya sea que esos deseos sean reconstruir algo o construir orfanatos,
cuidar a los necesitados, o aunque esos deseos sean, por ejemplo, pagar por el fondo de construcción de la iglesia, o por ejemplo, que le compren a alguien una casa o un auto. Dios, en el Señor de Jesucristo, te pido ahora, por favor, que abras puertas que han sido cerradas. Te pido por gracia, así como Nehemías la experimentó, así como ese Dios le dio recomendación, finanzas, todo lo que él necesitaba para poder finalmente reconstruir el muro de su ciudad. Que eso lo extiendas a nosotros, Señor. Por favor, que nos des lo necesario en cuanto a finanzas y en cuanto a gracia para poder abrir estas puertas y para que podamos más efectivamente servir a nuestra generación en el nombre de Jesús. Señor, estamos en un acuerdo ahora. Espíritu Santo, te pedimos ahora que tu gran gracia empiece a moverse este año en nuestra vida como nunca antes en el nombre de Jesús. Que el estancamiento sea derrotado, que la falta de ascenso sea derrotada, que aquellos que están en una temporada seca, por favor, encuentren un aumento en su vida en el nombre de Jesús. Dios, puedes confiarnos con revelaciones porque vamos a ayudar a otra gente. Puedes confiarnos con revelación porque vamos a sacrificarnos para seguir haciendo tu trabajo. Haremos caridad. Puedes confiarnos con revelación porque siempre te daremos a ti la gloria. Dios, puedes confiarnos con revelación porque no olvidaremos la oración ni tu palabra, ni olvidaremos ir a una iglesia local, no olvidaremos ayunar o memorizar versos. Dios, no te olvidaremos, así que puedes confiarnos tus revelaciones y abrimos nuestras manos en el nombre de Cristo. Que para aquellos que ya tienen gracia y quieren aún más, ellos tienen favor, pero todavía pueden hacer algo mejor que es bendecir a otras personas. Y ahora tomo esta decisión de que daremos no solo porque nos sobra, daremos a otros porque queremos, abriremos nuestras casas para hacer pequeños grupos. Si tenemos cosas que nos sobran, las daremos. Si nos has dado una segunda casa, lo daremos. Trataremos de vivir como los primeros miembros de la iglesia, donde ellos realmente vendieron cosas y las regalaron. Dios, sabemos que quieres que proveamos por nuestra familia y que dejemos herencia para nuestros nietos. Sé que estás a favor de que tengamos algunas cosas, pero sabemos que lo más importante es que podamos crecer y estirarnos en nuestra generosidad. Quizás este año sea el año en el que podamos experimentar ser la respuesta en la oración de alguien, ser el milagro en la vida de alguien. Quizás esta sea la temporada en la que seamos la puerta abierta en la vida de alguien, que demos la recomendación o la ayuda o podamos pagar por lo que alguien necesita, por una vacación, por la escuela, por la renta o por lo que sea. Dios, por favor, danos la posibilidad de ser el milagro en la vida de otra persona. Por favor, que nos puedas usar este año y que puedas expandir nuestras fronteras, que no solo recibamos gracia, sino que podamos dar gracia. Quizás no solamente podamos recibir milagros, sino ser el milagro para otra persona. Por favor, úsanos y úsanos como Esther. Úsanos y úsanos como a ese rey que le extendió el favor a Nehemías en el nombre de Jesús. Padre, también pido para que todos los que están escuchando esto y que has quizás puesto en su corazón a compartir con este ministerio o con Hungry Gen, que por favor nos ayuden a construir nuestra nueva iglesia. Y por favor, que bendigas a todas esas personas de gran necesidad, porque esas personas lo merecen por su gran trabajo y sus buenos hábitos y porque tú tienes un propósito para ellos, para expandir tu reino. Que por favor muevas en mi corazón y en el de todos nosotros a por favor hacer lo que nos has pedido hacer en esta hora y en este día, para que cuando muramos, Señor, no sintamos que estamos abandonando nuestra casa, sino que estamos yendo a nuestra casa, porque nuestro tesoro está en el cielo, Señor. Sé que nos darás prosperidad y que nos darás ascensión y que no importa en qué temporada nos encontremos, en esta oración, en este momento, tomamos la decisión de ser fieles, de ser responsables y de ser gente, Dios, que utiliza lo que nos has dado para ayudar a aquellos que has puesto en nuestro camino por tu gloria. En el nombre de Jesús. Renunciamos a la avaricia, renunciamos a Mamón, renunciamos
en estar atados a nuestras finanzas y estar demasiado controlados por eso, en vez de estar simplemente generosos y ser almas liberales, almas que pueden dar con libertad y que pueden expandir la gracia a otras personas en el nombre de Jesús. Bendice a toda tu gente. Dales prosperidad, Señor. Elévalos este año, Señor. Toda esta gente que está rota, esta gente que está orando y ayunando en tu nombre. Por favor, que lo que has hecho por Nehemías le pase a ellos. Dales este llamado y esta visión, que les abras las puertas que necesitan ser abiertas y que les des la gracia que necesitamos en esta hora. Y que nos des gracia de dar el favor a otros, de darle a otros, de servirle a otros y amar a otros. En el nombre de Jesús. Amén.